Hola, bienvenidos a un nuevo video acá en aprendiendoestudio.online, donde vamos a trabajar con el cuidado de nuestro cerebro. Lo vamos a dividir en dos, porque la primera parte es como un poco más técnica y la segunda parte es como más práctica, más fácil de entender y ver qué es lo que nosotros realmente podemos hacer para cuidar nuestro cerebro en nuestro día a día. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic en el botón que dice suscríbete acá abajo. Está en rojo. Cuando se pone gris, ya estás suscrito. Y si te gustan nuestros videos, dale like y compartilo con tus amigos para que todos aprendan. ¡Súper genial! Así como aprendes vos. ¿Dónde? Acá en aprendiendoestudio.online. No te olvides que con tu apoyo nos ayudas un montón a crecer. ¿Vamos a empezar? Sí, pero sin el micrófono, porque la verdad es que es un montón. Lo primero de lo que vamos a hablar es por qué es importante que nosotros cuidemos nuestro cerebro. Tenemos que saber que según investigaciones que se han presentado en la Organización Mundial de la Salud, en realidad ellos realizaron las investigaciones, 1.000 millones de personas alrededor de todo el mundo presentan lo que serían patologías mentales que a veces se ponen muy graves y llegan incluso a que 7 millones de esas personas mueran por causa de esas enfermedades. Para poder tener en cuenta esto y no cometer los mismos errores, es que estoy armando este video. Hay ciertos pasos a seguir, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es justamente que la actitud hacia la vida, la forma en la que nosotros vemos nuestro día a día, vendría a ser como la base para que estas enfermedades se puedan prevenir. Es por eso que debemos reflexionar sobre el cuidado, ¿sí?, de la medicina, el autocuidado, pero además tengan en cuenta que esto lo que hace es prevenir prevenir estas enfermedades mediante un cambio en nuestra actitud. Luego de lo que sería el cuidado de la medicina, el autocuidado, que es lo que nosotros nos brindamos, vamos a ver los tipos de prevención. La prevención primaria, que vendría a ser la que se da a cerebros sanos, que no tienen absolutamente ninguna patología, y se divide en dos. En esas personas que tienen cerebros sanos y no tienen antecedentes, o sea, nadie en su familia ha sufrido ningún tipo de enfermedad mental, y los que sí. Entonces, este tipo de personas reciben como una información general, pero este tipo de personas necesitan una información un poquito más específica y orientada justamente a ¿qué es lo que sufrió tu abuela? Ah, bueno, dale, vamos a ir trabajando un poquito en eso para poder prevenirlo. La prevención secundaria es cuando se detecta la enfermedad en estadios muy precoces. Eso quiere decir cuando recién arranca, y lo que se hace es poner una barrera para que no avance hasta aquí has llegado tú, chica. La prevención terciaria es cuando ya tenemos tratamientos específicos para la enfermedad para lograr que no progrese y poder mantener a la persona en un muy buen estilo de vida. Y se habla en muchos casos de lo que es la prevención cuaternaria, que sería cuando las personas ya han sufrido caídas muy graves dentro de lo que es la enfermedad, y lo que se intenta en esta etapa es evitar una recaída así de profunda que pueda afectar de manera permanente la calidad de vida o incluso llevar a la muerte. Y ahora vamos a la parte más práctica. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi casa? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en mi casa para prevenir las enfermedades de este tipo? Como por ejemplo el Alzheimer, o como por ejemplo el mal de Parkinson, o también podemos algo bastante más simple y muy común, como son las migrañas que se producen de manera regular. Eso quiere decir que las tenemos varias veces en el mes, incluso existen las crisis de migraña que duran 3 días, una semana, depende de la persona. A mí me gusta mucho el concepto que trabaja el doctor Santiago Sanfilippo sobre lo que es la cosecha y la siembra, o la siembra y la cosecha. ¿Qué es lo que yo siembro en mi cerebrito y qué es lo que pretendo cosechar en él? Es por eso que
tenemos que tener en cuenta que desde que nacemos nosotros recibimos muchos estímulos. Esos estímulos que son para nuestro cerebro ingresan por los 5 sentidos. O sea, no es solamente el auditivo, no es solamente el visual, no es solamente el olfativo, no es solamente el tacto y no es solamente el gusto. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos a comer siempre decimos, qué rica la comida. ¿Todavía no la comiste? ¿Cómo sabes que está rica? Porque huele delicioso. Aquí tenemos un estímulo y nosotros no ingresamos comida al cuerpo por la nariz. Pero como la olemos, ¡qué rica comida! Por eso, desde que nacemos hasta que morimos, sí, desde que nacemos hasta que morimos, hay 4 pilares que tenemos que tener muy en cuenta para no caer, para no dejar que nuestro cerebrito se caiga. Y esos pilares son ingresar conocimiento constantemente, aumentar el nivel educativo y, por último, que vendría a estar dividido en 2, tenemos que tener una vida laboral o estudiantil al principio, laboral y social activa. Sí, ambas dos, activas. Tengamos en cuenta que ingresar conocimiento nuevo, ¿sí?, permanentemente o aumentar nuestro nivel educativo, no quiere decir que nosotros no vayamos a salir nunca de la facultad o que tengamos que tener postítulos de facultad hasta los 80, 90 años. Quiere decir que siempre puedo aprender algo nuevo. Acá es donde podemos utilizar la frase tan conocida, es uno nunca deja de aprender. ¿Sí? Vendría a ser acá, en este preciso momento. Uno nunca deja de aprender y lo ideal es que si nosotros vemos que en algún momento de nuestra vida nos estancamos un poquito, entonces hagamos algo para activar nuestro cerebro, que haga conexiones neuronales nuevas. Eso significa que estamos aprendiendo. Las conexiones neuronales nuevas mantienen nuestro cerebro joven y ahí es donde nosotros estamos aprendiendo. Como por ejemplo, si nosotros leemos un libro sobre algo que nos gusta o aprendemos una manualidad nueva, con todo eso nosotros vamos ejercitando nuestro cerebro como si fuese que estuviéramos en el gimnasio. Y para que vean la gravedad de los pocos estímulos en cualquier etapa de nuestra vida, yo les voy a dar un ejemplo en realidad de etapas tempranas. ¿Qué pasa con bebés que reciben pocos estímulos? Tanto de los 5 sentidos para lo que es el aprendizaje o como para lo que es la vida social. ¿Por qué? Porque si yo recibo pocos estímulos para aprender, pero también recibo pocos estímulos emocionales, estamos en la misma. Ambos son igual de importantes. Vamos a ver qué sucede con niños que reciben pocos estímulos. Con niños que reciben pocos estímulos. Pocos o nulos. Estos chicos suelen tener un retardo en lo que es el desarrollo psicomotor. Para que ustedes entiendan lo que es el desarrollo psicomotor, es la psicología, pero también el cuerpo. Entonces es un retraso general en todo lo que es la psicología y el cuerpo por recibir pocos estímulos. Vean la gravedad del asunto. Sí, pero también tenemos el polo opuesto. Cuando estos pocos estímulos lo que hacen es producir un déficit de atención, ellos no pueden concentrarse en nada, también puede ser hiperactividad, es que están en todo y en nada a la vez, y por último, agresividad. Aunque no lo crean. Pero tenemos también el problema de los chicos que reciben sobreestimulación. Porque es como una planta. Si no la regamos nada, se muere. Y si la regamos de más, la ahogamos. Y acá pasa lo mismo. Si yo doy pocos estímulos, entonces esas son las consecuencias. ¿Y qué pasa si yo sobreestimulo al niño? Estos chicos suelen tener alteraciones en la conducta, como por ejemplo el que nosotros vemos, el típico que nosotros vemos es el que lo tiene todo. Y los chicos que no lo tienen todo dicen, ay, a mí me gustaría tener todo. Ese niño lo tiene todo y no le importa nada. Ajá. Que también pasa con los chicos, por ejemplo, que emocionalmente también tienen demasiado, ay, ¿cómo qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, y después carecen de empatía. Y uno se pregunta, ¿por qué carecen de empatía si fueron tan empáticos con él? Es que en realidad él nunca tuvo que practicarla. Y por último, y no menos importante, es que no les interesa nada, de nada, y eso influye directamente así
en lo que es el aprendizaje. O sea, en la escuela no hay nada que les llame la atención, no hay nada que les interese, ni por fuera de la escuela y en la escuela tampoco. Y eso lleva a problemas gravísimos que se tienen que trabajar y que se pueden trabajar, por supuesto, en las primeras etapas de lo que es el niño dentro de la escolaridad, cuando está escolarizado, que podría ser jardín, primero, segundo, tercer grado. Igualmente, en un niño tenemos que saber que nunca es tarde para trabajar ningún aspecto, pero cuanto antes lo hagamos, mejor para él y mejor para el entorno. Espero que incluso con este video todos hayamos puesto en marcha nuestra máquina de pensar. Y cualquier duda ustedes saben que la pueden dejar acá en comentarios y yo con gusto lo responderé. Les mando un beso enorme. Muchas gracias. ¡Mua!